Buenos días, qué bueno que están aquí. Gracias a Dios, un espléndido día tenemos delante de nosotros y estoy seguro que va a ser de mucha, pero mucha bendición. Gloria al Señor por ello. Ha sido un día bastante, pues, no va a ser difícil porque delante de Dios las cosas no son difíciles, pero sí lleno de bendiciones, con siempre la lucha constante, la batalla de la fe, pero la bendición de que estamos aquí juntos para que el Señor sea glorificado. La Biblia, la palabra de Dios. Parece que todos los predicadores forzosamente nos hemos acostumbrado a tener una Biblia entre las manos. Y no solamente tenerla entre las manos, sino tenerla en el corazón, compartirla, el libro que nos habla de Jesucristo. ¿Qué comenzaría a decirles en esta ocasión tan especial? Bueno, en la vida de todo predicador, de todo cristiano, primeramente, pues tenemos que no únicamente recordar, ni aún reflexionar, sino dar testimonio en nuestros términos muy cristianos de lo que pasó cuando en un momento dado, inusitadamente, de repente, pues Dios vino a la vida y lo cambió por completo, lo que decimos la conversión a Cristo. Yo me convertí a Cristo ya hace bastantes años, por supuesto, y hablar de ello es una de las más grandes experiencias que podemos experimentar, es como recordar ese nuevo nacimiento, esa vida nueva que vino, como he dicho, inesperadamente, inusitadamente, y que cambió por entero el derrotero de nuestra existencia. Pero antes quisiera también compartir mi niñez, una niñez bastante pues, llena de felicidad, un padre profesionista, abogado, ocupando un lugar bastante alto en las esferas del gobierno, en el estado de Jalisco. Y yo nacido en El Paso, Texas, pero hijo de padres mexicanos, mi madre mexicana, un padre que siempre se preocupaba por pues, infundir en mí el deseo de superación, de crecer en la intelectualidad, un hombre intelectual, que ayudó mucho en hacer nacer en mí un sentimiento pues, de completa deseo de superación, pero sobre todo solamente en el área intelectual. Era ateo, no creía en Dios, y poco a poco fue fomentando en mí esa idea: Dios no existe, Dios es para los ignorantes, un hombre intelectual, un hombre moral, se atrevió a decir aún eso, tiene que aceptar claramente que Dios no existe. Mi madre, por el contrario, no era religiosa por completo, pero sí, mi madre siempre dentro de ella y aún compartía conmigo la existencia de un Dios, me narró algunas palabras de la Biblia, historias de la Biblia, y supe, por ejemplo, la historia de Abraham, la historia de Isaac, José vendido por sus hermanos, Moisés y las tablas de la ley, y finalmente me habló de la historia de Jesucristo, muy superficialmente, pero siempre todo esto tuvo impacto fuerte en mi niñez. La niñez la pasé bastante, pues dicho, con confort económico, y de repente mi padre fue invitado a ocupar un lugar muy especial en el gobierno del estado de Jalisco. Entonces tuvimos que ir a Jalisco, Guadalajara. Dejé El Paso, Texas, para ir a Guadalajara. Ahí entré en un colegio católico, cursé la primaria, la secundaria y por fin la preparatoria. Me fui a estudiar la preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Tengo que hacer énfasis que en el momento de haber ingresado a la escuela preparatoria de Jalisco, pues era un joven moralmente aceptable, mi manera de ser, mi conducta, con el único anhelo pues de estudiar y ser un hombre de provecho, y por supuesto en mí nació el deseo de ser médico, un deseo que fue fomentado por mi madre y por mi padre. Después terminé la escuela preparatoria, ingresé a la escuela de medicina, y ahí fue donde vino el completo cambio en mi manera de ser, mi filosofía de la vida, cuando, aún yo sin darme cuenta, empecé a dejar de ir a clases, faltar a clases. Y por supuesto, en el segundo año, pues no tuve derecho a examen. Y entonces me di cuenta de que había perdido el año. Y vino una respuesta pues muy juvenil o aún muy infantil, que pues decidí que ya no iba a estudiar. Qué fácilmente a veces llega uno a la conclusión en la juventud de que ya no voy a estudiar, que para mí había terminado completamente el estudio. Mi padre, por supuesto,
tuvo un momento de gran enojo, de ira. Llegó a decir que hasta ese momento yo era su hijo, que lo había desilusionado por completo, que se iba a acabar completamente toda ayuda que pudiera darme en todos los aspectos. Y yo, como una respuesta, con cierta rebeldía, recordé que pues yo había nacido en Estados Unidos. Y como nací en Estados Unidos, tenía todo el derecho legal de pues venir a Estados Unidos y en Estados Unidos vivir. Como ciudadano americano nací en El Paso, Texas. Y decidí pues ir a Estados Unidos. Los trabajos en aquel tiempo, como en este tiempo todavía, para hispanos son trabajos de manos, piscar algodón, piscar naranja, algodón, los costales grandes de algodón pesados, subirse a los árboles y tomar las naranjas, los limones, o quizá lavaplatos, o simplemente mesero, y un estudiante de medicina, aunque yo realmente era ahora un estudiante de medicina fracasado, pues no podía ver pues con buenos ojos esos trabajos. Recuerdo lo de la pizca de la naranja en un área de Los Ángeles, no duré ni 3 días, sencillamente dejé, en ese trabajo no era para mí, todas las manos rasguñadas, terrible fue aquello. Y entonces decidí lo único que podía hacer, pues tocar piano. Tocando piano en centros nocturnos, en cabarets, en pues, lugares de mala muerte, se dicen por ahí, no fueron los grandes centros nocturnos. Y finalmente, pues lo que recibía de billetes ahí en la copa, en los piano bars, no era suficiente, entonces empecé a vender drogas. Finalmente me convertí en un drogadicto, la misma carrera del drogadicto. Primeramente pastillas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, la muy famosa.